En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy particular. Es un tema interesante, puede traer debate. No es la intención, pero si quisiéramos sembrar algo en el corazón de alguien que cambie, que los lleve a poder empujar para el crecimiento de la iglesia del Señor Jesús. La pregunta entonces es: ¿está la iglesia supuesta a crecer? ¿Está la iglesia supuesta a crecer? Cuando hablo de la iglesia, podemos verlo de dos perspectivas diferentes, pero no se unen a la misma. Un ejemplo, una perspectiva es que la iglesia, y esto es muy bíblico, que la iglesia es todo el cuerpo de Cristo, no importa dónde se encuentre. Por otro lado, también llamamos iglesia a las congregaciones locales. Las congregaciones donde usted se congrega, ese templo donde usted se reúne, y ese grupo de personas se llama iglesia también, donde usted se reúne. Por eso se le llama iglesia Vida Nueva, se le llama iglesia el nombre que la iglesia tenga. No hay ningún problema con eso. La idea es más bien que cuando hablamos, lo que vamos a estar hablando en el día de hoy más bien entonces, que está la iglesia, estoy hablando de la iglesia local, está supuesta a crecer. Cuando la iglesia local crece, como usted puede entender, la iglesia de Cristo, como un cuerpo, como un conjunto, la iglesia de Cristo crece. Porque a medida que las iglesias, particularmente los congregaciones más pequeñas o lo que sea, o locales o grandes, no importa, van creciendo, esto va también trayendo crecimiento al cuerpo de Cristo en esta tierra, a la iglesia como cuerpo de Cristo en esta tierra. Entonces la pregunta es: ¿está la iglesia supuesta a crecer? ¿Cuál es el punto de vista bíblico sobre el crecimiento de la iglesia? Es una muy buena pregunta. ¿Habla la Biblia sobre esto? Yo he escuchado, y yo sé que a muchos no les va a gustar esta partecita, yo he escuchado que muchos dicen: no, somos pocos pero somos buenos. O sea, este grupito que tenemos, 5, 10, 15 personas, está buenísimo. Yo no quiero que me entiendan, o más bien que no me malentiendan. Quiero darme a entender de la manera correcta. No tengo ningún problema con las iglesias pequeñas, porque nosotros comenzamos esta congregación siendo una iglesia pequeña. Comenzamos de cero, mi esposa y yo con mi niña, y ahí se fueron uniendo nuevos cristianos, otros que estaban descarriados, y se fueron uniendo a nosotros, y la iglesia comenzó a tener un proceso de crecimiento. El detalle es el siguiente: me estoy refiriendo más bien a aquellas iglesias que, no importando su tamaño específicamente, porque no es cuestión de que todas tienen que tener cierta cantidad de miembros, eso no es lo que quiero decir tampoco, sino más bien que necesitamos tener un crecimiento regular. Yo creo que todo en Dios está supuesto a crecer. Nosotros estamos supuestos a, si somos ministros, ir creciendo en Dios, en lo que sea que nosotros hagamos para Dios. También estamos supuestos a crecer espiritualmente. También estamos supuestos a crecer como individuos. También estamos supuestos a crecer como iglesias, como ministerios locales. Estamos supuestos también a crecer. Entiendo que todo lo que es sano, todo lo que está sano, está supuesto a crecer. Y mírelo de esta manera: si usted ve un niño que usted lo ve hoy, tiene 1 año y está de un tamaño, pero usted vuelve y lo ve a los 15 años y está del mismo tamaño que usted lo vio cuando tenía 1 año, usted automáticamente dice: hay algo que no está bien aquí, hay un problema, hay algo que no está sano. Escuche, sano. Cuando una iglesia no crece, hay algo que no está sano. No estoy hablando de que tiene que tener miles de miembros, no es eso lo que estoy hablando. No todos estamos llamados a tener la misma cantidad de miembros, o a tener los miembros que tiene fulano. No, eso no es lo que estamos hablando. Pero sí, necesariamente la iglesia tiene que crecer, escuche esta palabra, regularmente, constantemente. O sea, lo sano es que la iglesia vaya en crecimiento regularmente, constantemente. Quiere decir que estén viniendo personas nuevas, o sea, que no tenga las mismas almas y las mismas personas de 20 años la misma persona. Lamentablemente, cuando viene a ver, se vuelven estatuas ahí. O sea, tienen las mismas personas por 20 años, y no quiero que nadie se sienta mal con lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Está bien que estén los mismos de 20 años, pero hay que irse multiplicando, tienen que ir viniendo otros, tenemos que ir ganando almas, tienen que ir viniendo otros. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, la iglesia primitiva sería una
una pregunta que yo le puedo hacer a usted. ¿La iglesia primitiva crecía? ¿O la iglesia primitiva estaba estancada o declinaba? O sea, la iglesia primitiva iba hacia atrás, o la iglesia primitiva iba creciendo, se iba multiplicando. Eso es una buena pregunta que tenemos que hacer. ¿O la iglesia primitiva estaba estancada? Según Jesús, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nos está diciendo algo tremendamente poderoso aquí. O sea, nos está diciendo de una manera, de diferente manera, ¿verdad? Nos está explicando que la iglesia de una o de otra manera, y disculpen ahí, la iglesia de una o de otra manera, voy a poner acá otra vez una musiquita de fondo, ahí de bendición. Ok, entonces la iglesia, de una u otra manera, el infierno mismo, las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. La iglesia iba a tener fuerza para la iglesia poder sobrepasar los retos que el enemigo le iba a estar poniendo. El Señor nos deja claro que su iglesia no va a morir ni se va a detener. La iglesia de Cristo no está supuesto a morir ni a detenerse, porque ni las mismas puertas de los Hades, del infierno mismo, está supuesto a pararse frente a la iglesia, a prosperar en contra de la iglesia, a prevalecer en contra de la iglesia. Pero al mirar el historial de crecimiento de las iglesias, lamentablemente en muchas de las ciudades, y cada quien tiene su contexto, y nosotros estamos en Paterson, New Jersey, a mirar el historial de crecimiento de la mayor parte de las iglesias en esta comunidad en que estamos, que yo sé que cada uno de ustedes podrán ponerlo a su comodidad, se despierta entonces en mí una pregunta. ¿Quiere Dios que las iglesias latinas, porque estamos hablando de nuestro contexto, en esta ciudad o en su ciudad, no crezcan? O sea, el conformismo muchas veces de que no estamos bien, y así estamos bien, y pasan 10 años, 15 años, y las iglesias, en vez de ir adelante, van hacia atrás. O sea, en vez de aumentar en número, la iglesia está en declive. Entonces hay algo que no está bien. Yo hice un video, aquí va a estar la descripción del otro video que hablaba sobre la cantidad de iglesias que se abren y que se cierran, y ahí daba estadísticas claras sobre la cantidad de iglesias que están en declive, la cantidad de iglesias, y todo esto por estadísticas muy certeras. Entonces, al igual que en otras ciudades de los Estados Unidos que están experimentando un crecimiento tal vez numérico, entonces ¿por qué nuestra ciudad no está experimentando ese crecimiento numérico en la mayor parte de las iglesias? Como dijo Tom S. Rainer, él dijo: es un hecho que la iglesia nunca va a morir, pero las iglesias, ojo, pero las iglesias han y están muriendo. Ay, ay, ay. Thomas Rainer dijo lo siguiente, y vuelvo a repetírselo: es un hecho que la iglesia nunca va a morir. La iglesia como cuerpo de Cristo no va a morir, pero es real y está sucediendo que las iglesias han y están muriendo. Ahora mismo las iglesias locales han y están muriendo. En Marcos nosotros podemos ver que el Señor Jesús discipuló a 12 y los envió. Discipuló a 12 y los envió. ¿Para qué lo envió? Para que hicieran discípulos. Después, dice la palabra, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto está en Marcos, en el capítulo 6, versículo 7. Después vemos que al Cristo resucitar y aparecer a sus discípulos en más de una ocasión, también se le apareció a más de 500 hermanos, dice la palabra, a la vez. Quiere decir que la iglesia se estaba multiplicando. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 6, dice la palabra de Dios, mire esto: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y
otros que ya duermen. Esto está bien interesante porque nos habla de que la iglesia primitiva estaba en multiplicación, estaba en crecimiento. Mire esto que es tremendo. El libro de los Hechos entonces nos narra la ocasión en que el apóstol Pedro predicó después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo en el aposento alto. Usted conoce la historia. El día de Pentecostés, ¿verdad? En esta ocasión la cosecha fue de unas 3,000 personas. Así que los que recibieron, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es bien interesante y lo que le estoy leyendo y de donde estoy enseñando es una tesis que hice o la tesis que yo tenía que hacer para poder tener mi grado doctoral. Y mi grado doctoral en ministerio mi tesis se basó en el libre crecimiento, en cada una de las situaciones que dice la Biblia debemos crecer y traer un plan de trabajo también para crecimiento. Es claro notar entonces el crecimiento de la iglesia primitiva al leer los versículos que ya mencioné antes, en Hechos, en Marcos, en Primera de Corintios 15, 6, podemos ver que la iglesia se iba multiplicando, que la iglesia iba creciendo, que la iglesia no estaba estancada. Yo creo que Dios desea ver multiplicación dentro de las iglesias latinas, no solamente aquí en la ciudad de Patterson, sino que en todas las ciudades y en la ciudad de tu contexto. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo con cada uno de nosotros? Bueno, que yo creo que nosotros hemos ignorado algo muy importante que la Biblia nos recalca, que la Biblia de una u otra manera nos exige, y es que salgamos y hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesús iba a partir allí en ese Mateo, al final allá en el capítulo 28, nosotros podemos ver que el Señor le da una encomienda preciosa a sus discípulos, y esto fue entre una de esas 11 apariciones que el Señor les hizo a sus discípulos después de haber resucitado. Y lo que le digo a los discípulos debe retumbar en nuestros oídos. Pero yo no sé qué está pasando con la iglesia, y se lo digo de todo corazón. Yo no sé qué está pasando con los cristianos de hoy en día, que esas palabras no les mueven, esas palabras no son llamativas, esas palabras no son como algo para seguir. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Bueno, el Señor dijo de la siguiente manera. El Señor les dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les digo: y yo estaré con ustedes. Enséñenle todo lo que yo les enseñé, pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí hay una encomienda muy importante. Esto se le conoce también, muchos le llaman el último deseo de Jesús mientras estaba aquí en la tierra. En inglés es the last will. Es como la última petición en un testamento. Mira, esa persona que está como ese anciano que está por morir, no es caso del Señor, ¿verdad? Pero ese anciano que está por morir y que le dice a sus hijos: ven acá, mira, yo quiero que tú lo cuides a él, porque tú eres el hijo mayor, y cuídame al chiquito. Entonces es como que ese es ese último deseo. Esa persona que está a punto de irse puede decir muchas cosas diferentes, pero eso último que esa persona dice es muy importante y debe tomarse en consideración. Cuando el Señor entonces se encuentra con sus discípulos ya y se desaparece, es la última vez, se entiende teológicamente que es la última vez que el Señor se aparece a sus discípulos, y el Señor parte, se va a los cielos y le dice a ellos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es como que, wow, de esto de último es para que lo entiendan. Y yo creo que no es el problema de que los 12 discípulos lo hayan entendido. Más bien es el problema, o aquellos, ¿verdad? 11, 12 con Matías, que no lo hayan entendido, sino más bien que nosotros, yo creo que no lo hemos visto. La gran mayoría de los cristianos hoy en día, lamentablemente, no lo han visto, y por los números, o sea, las estadísticas son impresionantes, o sea, de lo que está sucediendo en la iglesia, lo que está sucediendo con las iglesias en los Estados Unidos. Y voy a volver a recalcar esas estadísticas, que también di muchas estadísticas en el video que les mencioné antes. Usted lo puede buscar en mi canal de YouTube. Entonces, la idea es que es sorprendente que los discípulos sí entendieron esto.
Sí lo entendieron. ¿Por qué lo entendieron? Porque vemos a los discípulos que los discípulos salen, entregan su vida, dan su vida impresionantemente, llenos del Espíritu Santo, dan su vida por el Evangelio, por la prédica. Y cuando viene y se añade entonces a este grupo de apóstoles, eventualmente se añade Pablo. Pablo viene con el mismo espíritu, el mismo deseo de ganar almas, de abrir iglesias, de tocar las vidas de otras personas para que fueran cambiadas y que vengan a los pies de Cristo. Pero yo creo que la iglesia de este tiempo, estamos en el 2022, la iglesia del 2022 lamentablemente ha perdido ese enfoque. Las estadísticas que hablan de cuántos jóvenes van a dejar la iglesia si llegamos hasta el 2050 y el Señor no ha venido por nosotros son impresionantes, son simplemente impactantes. Nos dejan, o sea, me dejan boquiabierto, me dejan tristes, triste, porque estamos hablando de que vi una estadística, no recuerdo el dato exacto, pero eran millones de jóvenes que estaban o que iban a abandonar la iglesia para el 2050. En otras palabras, unos que hoy no son jóvenes, que serán jóvenes para el 2050 o que nacerán, que todavía no han nacido y han de nacer, serían millones de jóvenes que dejarían el evangelio por lo que va a estar sucediendo con todo lo que tiene que ver con su alrededor, con la universidad y con todo lo demás. Pero hasta ahora mismo las estadísticas son impresionantes. Yo encontré uno de los libros que he leído se llama La autopsia de una iglesia. Y mire este dato que da este escritor llamado Tom Briner. Él hace una estadística encuestando iglesias entre el 2013 y el 2016. Se entiende que de todo ese grupo de iglesias, que fueron miles, en un programa, un software, entonces coge 1000 de ellas y entonces el margen de error literalmente se entiende que es de 3.1%, o sea, es muy confiable los datos que arroja esta estadística. El resultado entonces es el siguiente: 56% de las iglesias están en declive. 56, le estoy hablando, más de la mitad de las iglesias, en vez de crecer, están yendo para atrás. O sea, en vez de cada año crecer, están yendo para atrás. 9% de las iglesias están estancadas y 35% de las iglesias están en crecimiento. Entonces, esto es bien interesante. 9% ni para adelante ni para atrás. 56 están yendo para atrás, pero 35% de las iglesias, esto en los Estados Unidos, general, latinas, afroamericanas, anglosajonas, todos, cristianas, 35% de las iglesias están en crecimiento. Creo que debiéramos tener el sentido de unirnos a ese 35%, de ser parte de ese 35% que nuestra iglesia crezca. Nos podemos preguntar, pastor, mi iglesia tenía tantos el año pasado, hace 2 años, y ahora tiene tantos. Y no hablo de números porque no creo que sea lo relevante, sino el hecho de que vayamos creciendo. Entonces, cuando hablamos de que sí, yo tenía tanto, ahora tengo tantos, tenemos que ver cuántos de esos tantos son nuevos cristianos. Si usted lo que está teniendo es transferencia de miembros, y eso ya lo he dicho antes, está teniendo transferencia de miembros que vienen de otras iglesias a su iglesia, y eso está presentando un supuesto crecimiento, eso no se llama crecimiento. Lamentablemente no se llama crecimiento, se llama transferencia de miembros. ¿Por qué? Porque la iglesia en un contexto general no crece porque los miembros se transfieran de una iglesia a otra. O sea, lamentablemente la iglesia no crece porque los miembros se transfieran de una iglesia a otra. Use el sentido común. O sea, lamentablemente, si nosotros como cuerpo de Cristo somos 100,000, por decir un ejemplo, un número sencillo para que lo calculemos fácil, somos 100,000 y esa iglesia en 10 años todavía somos 100,000, entonces la iglesia no ha crecido. Pero sí, espérese, pastor, mi iglesia tenía 500 y ahora tiene 600. Sí, pero la iglesia en sentido general sigue teniendo 100,000. Solo por ponerle un ejemplo para que usted entienda, no necesariamente ese razonamiento usted le puede buscar la quinta pata al gato y decir, sí, bueno, pero alguna iglesia se cerró, otra se abrió. Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que si nos pasamos miembros de una iglesia a otra, no hay crecimiento. O sea, hay iglesias locales que aparentan crecer porque están jalando miembros de otras iglesias. Eso no se llama crecimiento. El crecimiento es cuando
nos ganamos personas nuevas, nos ganamos almas nuevas. La transferencia de miembro es transferencia de miembro y hace ver más personas en un lugar, pero no es crecimiento de la iglesia. En lo que estamos llamados en realidad no es a estarnos transfiriendo miembros, lo que estamos llamados más bien, o que los miembros se estén transfiriendo de un lugar a otro, a menos que se muden de estado y cosas así, pero lo que estamos llamados más bien es a ganarnos almas nuevas, a llegar a las personas que no conocen de Dios, a ganarnos a esas personas que no conocen de Dios, o aquellos que pusieron la mano en el arado, volvieron atrás y hoy están descarriados. Esas son las personas que debemos alcanzar con el evangelio para que vuelvan a redimir y se unan a las personas que están, se unan a aquellos que se reconcilian con el Señor, pero también se unan a aquellos que nunca conocieron del Señor y vienen también a entregar su vida a Jesús. Hay un llamado para usted y este llamado es: vaya y haga discípulos de todas las naciones. No deje esto pasar, no deje que esto solamente cuelgue del líder de otras personas. Todos estamos llamados a ganar almas y a multiplicarnos ganando almas, haciendo discípulos nos multiplicamos. Entonces, los amo, les doy gracias por haberse conectado. Si a usted este video le ha gustado y usted no se ha suscrito a nuestro canal, le pido por favor que se suscriba, active la campanita para que así cada vez que nosotros subamos estos videos, entonces le pueda notificar a usted y usted pueda seguirlo viendo. Esa es la manera que usted nos puede ayudar. Simple y sencillamente, dele like, por favor, a este video, compártalo y suscríbase a la campanita. Si usted hace un comentario, se lo agradecemos y respetamos todo comentario. Yo sé que no todos tenemos que pensar igual, pero simplemente quisiera poner en su corazón que el Espíritu Santo sea poniendo y sembrando y dando, haciendo que dé fruto esta semilla en su corazón, de que no nos conformemos y de que ganemos almas. Los amo, muchísimas bendiciones. Hasta aquí he llegado. Soy el pastor Sai Martínez y esto fue Liderazgo Sin Filtros. Hasta una próxima edición. Muchísimas bendiciones. Bye bye.